Bienvenidos a Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles a Alfonso Muralles, economista y miembro de la Junta Directiva de Agexport. Es CEO de Four Directions Travel, una agencia de viajes y turismo. Y el licenciado Paul Boteo, máster magna cum laude en Economía, catedrático universitario y director ejecutivo de Fundación Libertad y Desarrollo. Señores, gracias por darnos unos minutos. La economía y la salud física y mental son dos dimensiones indispensables para la sobrevivencia. La especie humana, a pesar de las grandes dosis de sufrimiento que está dejando la pandemia, en temas de salud física y mental, desempleo, desesperanza y pobreza, está demostrando grandes niveles de resiliencia, capacidad para sobrevivir. El ser humano tiene esa gran capacidad de aguante y adaptación. Vamos a hablar de la economía, esa dimensión que nos permite sobrevivir y desarrollarnos como especie. Licenciado Muralles, en el caso de Guatemala hay sectores más afectados que otros. El sector turismo es de los más afectados por la pandemia y por las restricciones a los viajes. ¿Cuáles son los principales obstáculos que ha experimentado el sector? ¿Cómo están hoy y cómo se salvará de esta crisis? Sí, sin duda, el desplazamiento de seres humanos es vital para el turismo y esto se nos bloqueó desde marzo del año pasado. Han habido desbloqueos temporales paulatinos, pero el turista no volverá a viajar en las cantidades que uno quiere hasta que no se sienta tranquilo, no se sienta seguro, esté vacunado y visite destinos en donde también la vacunación avanza, en donde haya un control de la pandemia. Y el turismo, al afectarse, se lleva consigo toda una amplia gama de servicios y de productos como las artesanías, que además influyen en muchísimas manos y muchísima gente, muchísimas mujeres del área rural dependen de la artesanía. Ya. Y el turismo por donde va pasando sus beneficios. Ya. Si tuviera que responder en una palabra, ¿en cuántos meses o años creen ustedes que regresaríamos a una normalidad que ya pueda dejar vivir con tranquilidad el sector turismo? Sin duda se nos va este año todavía en un año problemático. Ya. Esperamos que en la medida en que la vacunación progrese en todo el mundo, no solo acá, podamos ir avanzando a una nueva normalidad. Ya. Licenciado Boteo, la economía mundial cayó 3.5% y América Latina se contrajo 7.4% en 2020. Ahora será, de acuerdo con las proyecciones del FMI, la economía mundial crecerá 5.5% y América Latina solo 4.1% en 2021. ¿Por qué América Latina cayó más y se recupera más lento que el resto del mundo? ¿Por qué Guatemala tiene resultados distintos a la región, los cuales algunos ven como positivos? Definitivamente creo que se debe a errores en política pública. Lamentablemente muchos países en América Latina quisieron aplicar las mismas medidas que se estaban aplicando en los países desarrollados. Hablamos, por ejemplo, de Panamá, El Salvador, Perú, Chile, que quisieron hacer encierros muy largos y eso hizo que sus economías cayeran fuertemente. Y por otra parte tenemos el otro extremo, países como Brasil, en donde prácticamente no se le dio mucha importancia a la pandemia y ahora están sufriendo las consecuencias de una política básicamente irresponsable. Esos extremos en política pública hicieron que la economía cayera más que el promedio mundial porque obviamente nuestros estados o los estados de América Latina no tienen la misma capacidad que los estados de los países desarrollados y por tanto la caída iba a ser mucho mayor. En el caso de Guatemala, afortunadamente, luego de una caída brutal de 10% en el segundo trimestre, las medidas en el segundo y en el tercer trimestre del año pasado se comenzaron a relajar, entendiendo que somos un país subdesarrollado y además las remesas, por supuesto, nos ayudaron mucho. Creo que eso podría explicar las diferencias en cuanto a las caídas en América Latina, Guatemala y el resto del mundo. Ya, sin embargo, licenciado Boteo, ese número optimista del que hablan de Guatemala, de que al final de cuentas en 2020 solo cayó la economía más o menos 1.5%, es como lo hemos dicho en esta tribuna,
tribuna que un desnutrido que está en una situación delicada de salud, si ese pierde 3 o 4 libras, puede ser cuestión de vida o muerte para él. Y a Guatemala le pasa un poco de lo mismo, ¿no? O sea, un 1% de nuestro Producto Interno Bruto en caída es mucho más dramático de lo que puede ser para países que son más desarrollados económicamente, ¿sí o no? Totalmente, y hay 3 cifras que comprueban esa afirmación. Número 1, se perdieron 77,000 contribuyentes de la SAT. Número 2, se perdieron 60,000 empleos formales del ICS. Número 3, aumentó el número de casos de desnutrición aguda en el 2020. Es decir, eso nos dice que la crisis efectivamente pegó muy fuerte a las familias guatemaltecas. Claro, y si tomamos en cuenta que el 70% de nuestra población económicamente activa trabaja en la economía informal y que en ese sector, que por supuesto es enorme para Guatemala, las consecuencias han sido dramáticas. Licenciado Muralles, según las cifras del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, se perdieron los datos que decía Paul, 41,000 empleos y también se perdieron 2,200 patronos, es decir, 2,200 empresas cerraron sus puertas. ¿Cómo ha significado para los empresarios esa lucha para mantener sus empresas con vida en esta crisis? ¿Hay empresas migrando a la informalidad? Tenemos las cifras del ICS y yo creo que más que empresas migrando a la informalidad, tenemos empleados migrando a la informalidad. O sea, hay algunas empresas en donde salen de parte de su personal de planilla y pasan a otro tipo de relación de dependencia por facturación y demás, en donde engrosan las cifras de la informalidad, aunque mantienen algún tipo de empleo. Discrepamos en algunas medidas sobre llamar únicamente como empleo formal al que está en el ICS. Si bien no tenemos muchas otras referencias, hay una gran cantidad de autoempleo que es formal y gente que está en la informalidad, pero está ahí mejor que en un empleo formal, que si se le pregunta, ¿te trasladas a la formalidad? No, estoy bien con mi negocio, el empleo a 2, 3 personas. Entonces, etapa de adaptación y creemos que ante una situación como la pandemia, y lo vemos con los resultados económicos del año pasado, hay más cintura, llamémosle así, para moverse en ese ambiente de desastre por parte del informal que el formal. Seguro. Licenciado Boteo, existe cierto optimismo sobre la recuperación de la economía mundial, pero ¿qué consecuencias de largo plazo podría dejar esta crisis económica? ¿Cómo se puede proyectar la recuperación económica para Guatemala? O mejor dicho, ¿cómo construir una economía que alcance para todos? Construir una economía que alcance para todos pasa necesariamente por transformar el Estado que tenemos actualmente. Recientemente, en un informe de la prestigiosa revista The Economist, indicaban que Guatemala es de los países de América Latina con los estados más ineficientes. Básicamente tenemos estados que históricamente han sido inútiles, por ponerlo de esa forma. Si no tenemos estados que realmente puedan hacer política pública de verdad, que sea creíble ante inversionistas extranjeros, muy difícilmente vamos a lograr una recuperación rápida. Y creo que esta situación en la que estamos, en donde básicamente hemos visto que el Estado no ha podido responder, nos tiene que hacer un llamado muy fuerte de atención para que enfoquemos nuestros esfuerzos en hacer esa reforma del Estado pendiente. Y por supuesto, toda una serie de iniciativas o de paquetes económicos que se están discutiendo en el Congreso, pero que tampoco tienen mucho sentido si no se pasa primero por esa reforma del Estado que nos permita ser más eficientes y hacer políticas públicas creíbles, tanto para inversionistas nacionales como inversionistas internacionales. Ok, Lic Muralles, Semana Santa es clave para el turismo. Este será el segundo año con Semana Santa en pandemia. Pocos visitantes del exterior y con pocos chapines con ganas o capacidad de hacer turismo interno. ¿Cómo quedará afectado el sector turismo y los sectores que le suman y complementan, como usted decía hace un momento, en comercio y servicios, después de 2 años en silencio? Nos afecta muchísimo y afecta a todo el ambiente alrededor de algunas poblaciones que han desarrollado vida económica alrededor del turismo.
La Antigua, Panajachel, Río Dulce, el Petén. Tenemos sectores del país y además sectores que tienen alto nivel de respuesta en materia de creación de empleo y esos lugares que están que han tenido éxito gracias al turismo y todo lo que los rodea, dan varios pasos para atrás. Yeah. Es interesante ver que si el turismo es cerca del 2% del PIB, eso faltó en el 2020, ese 2% del PIB, el turismo estuvo ausente casi porque pues cerramos en marzo y entonces cerramos en plena Semana Santa. Claro. Nos vamos nuevamente a la Semana Santa en blanco. Ya. Licenciado Boteo, el 2020 Guatemala cerró con un déficit fiscal de 4.9%, el más alto desde los años 80. Pero ¿fue suficiente el paquete de estímulo económico que implementó el gobierno en 2020? ¿Se tendría que haber aplicado un paquete de estímulo similar en 2021? ¿Se puede hablar de un paquete de estímulo económico o en realidad seguimos viviendo en la tierra del sálvese quien pueda? Yo creo que seguimos viviendo en esa tierra del sálvese quien pueda, porque el Estado no tiene la capacidad, lamentablemente, los ingresos fiscales son insuficientes. Es algo que tenemos que discutir tarde o temprano en este país y hacerlo de una forma eficiente y lograr dos objetivos a la vez. Número uno, lograr crecimiento económico, pero al mismo tiempo lograr que el Estado pueda tener recursos y además que sea un Estado eficiente, como mencionaba anteriormente. Definitivamente lo que hace falta en el 2021 es que sepamos cuál es el presupuesto que tenemos, porque por increíble que parezca, lo que tenemos ahora es la aprobación de un presupuesto que está vigente, pero que en realidad está desfinanciado y que únicamente se corrió el presupuesto del 2020 al 2021, pero no sabemos con exactitud cuál es la asignación a cada uno de los ministerios, cuáles son los proyectos que se van a llevar a cabo, y eso definitivamente nos pone en una situación muy difícil. El instrumento de política pública por excelencia es el presupuesto, y si no tenemos el detalle de ese presupuesto, no sabemos a dónde vamos como país. Lamentablemente el gobierno ha decidido no llegar al Congreso para negociar un nuevo presupuesto, porque sabemos las dinámicas que hay en el Congreso, pero también nos deja como ciudadanos en la expectativa de qué es lo que realmente se va a hacer este 2021 con el presupuesto público. Creo que estamos en una situación grave y el gobierno tiene que tomar acciones al respecto. Claro, y cuando uno habla del presupuesto, que si bien, como usted bien lo dice, es un instrumento esencial de política pública, realmente es un instrumento de planificación y control para hacer política pública, por eso es que es tan importante. Lic Muralles, con usted estamos hablando del tema turismo por su cercanía y experiencia con ese sector de nuestra economía. En un país como Guatemala, que tiene un potencial extraordinario en el campo turístico, que obviamente por nuestras circunstancias hemos aprovechado de una forma terriblemente mal, dramática y triste. Sin embargo, el sector turismo ha propuesto en varias ocasiones que se homologuen los protocolos de ingreso a los países centroamericanos. Esta medida permitiría facilitar la movilidad en la región y beneficiaría mucho al sector turismo. Obviamente aquí insistimos mucho desde esta tribuna sobre la integración económica de Centroamérica, y este sería un gran eje transversal para poder lograr ese sueño que algún día debemos alcanzar por el presente y el futuro de esta región. ¿Qué respuesta han recibido ustedes de las autoridades sobre el tema de la libre locomoción de turistas por toda la región? La respuesta no ha llegado hasta el momento. O sea, tenemos entre El Salvador y Guatemala tenemos la ventaja de proximidad y la ventaja de que somos el uno el mejor cliente del otro y viceversa en materia de turismo. Podríamos generar entre esos dos países una burbuja de libre movilidad que le tendería al sector turismo de ambos países, además, un salvavidas que le permitiría mantenerse a flote por un poco tiempo. Por lo menos mientras esto se va restaurando a otros niveles. O sea, ¿no han recibido respuesta alguna por parte del gobierno? ¿De los gobiernos? No, y de los gobiernos, porque tampoco vemos, se ha perdido lo que en algún momento sirvió tanto, que es la comunicación política y económica entre los gobiernos
en nuestra región. Ya. Y, no y es que, tenemos. claro, el problema es que no se escucha nada de estos gobiernos ni de los pasados, no es una cuestión de falta de visión. Lic Boteo, en los 4 minutos que nos quedan quisiera cubrir otros temas importantes con ustedes, les agradeceré brevedad. Actualmente Guatemala registra una tasa de inflación de 6%, por arriba de la meta del Banco Central y la más alta de Centroamérica. ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Estamos entrando a un escenario de inflación elevada como los años 80? Yo creo que hay factores externos. Uno es el incremento del precio de las materias primas a nivel mundial, y en Guatemala afecta el precio del maíz, el precio del trigo y el precio también de la gasolina o el petróleo, y estos 3 precios están subiendo a nivel mundial. Entonces tenemos inflación importada, pero muy preocupante, y esto es lo que nos tiene que llamar la atención, es que el Banco Central el año pasado hizo una emisión monetaria similar a las que hizo en los años 90, y eso lo que nos va a dar es inflación en el mediano plazo, y este es el llamado para que el Banco Central regrese a esa tradición de ortodoxia en temas de política monetaria, para que podamos tener una inflación básicamente controlada. No podemos permitir que la inflación se mantenga por encima de la meta establecida por el Banco Central, porque eso nos podría generar pues, una espiral inflacionaria que sería muy peligrosa para la economía. Lic Muralles, la barrera más grande para el sector turismo es que estamos en pandemia y parece que va para largo. Hay que hacer pruebas, la vacuna es una realidad que vendrá pronto, esperamos, hay espacio para la distancia, tenemos buenas terrazas y parques en nuestro país y el clima es una de nuestras grandes fortalezas. ¿Cómo puede la industria turística aprender a vivir en pandemia? Es un reto y tenemos un país que permite desarrollarse como destino para grupos específicos de alto valor económico que no aportan mucho número de turistas, pero aportan gasto, aportan ingreso, haciendo que se queden más tiempo también. O sea, el crecimiento del turismo no es solo en crecer número de personas que vienen, sino crecer el número de días y crecer su gasto. Y en ese sentido tenemos gente que ya comienza a asomarse, porque no puede dejar de venir a pescar a alta mar en Guatemala, porque es un destino de primer orden para la pesca de alta mar, que te está viniendo a turismo de aviturismo, por ejemplo, porque hay aves que son de Guatemala y comienzan a venir. Y tenemos que ir explotando esos nichos que reportan alto ingreso, y porque en arqueología y en cultura tenemos en este país una riqueza tal que incluso se repite el viaje, se vuelve a Guatemala, no es suficiente venir una vez. Pues usted está describiendo el gran potencial que tiene Guatemala en el tema turístico. Nos quedan pocos segundos, Lic Boteo. Los ingresos tributarios representaron apenas el 10.1% del PIB en 2020. Tenemos una de las cargas tributarias más bajas del hemisferio occidental. A la vez, las empresas en Guatemala pagan un 25% de impuestos sobre la renta, que es una de las tasas más altas del mundo occidental. Las empresas en los países nórdicos, que ya es mucho decir, están en 20% en algunos casos. ¿Cómo diseñar y construir una política fiscal moderna, agresiva, que atraiga inversiones locales e internacionales en las cantidades que necesitamos para crecer al 8%, que es lo que necesitamos? Necesitamos hacer 2 cosas. Una, hacer la simplificación fiscal, hacerlo lo más simple posible, adaptada a la realidad que tenemos en Guatemala, una realidad de un país subdesarrollado, y eso significa tener tasas impositivas bajas, pero al mismo tiempo fortalecer la SAT, porque aquí el gran ausente es la SAT como ese ente fiscalizador, y que pueda llegar a aquellas personas que hoy en día no están pagando los impuestos, y que se pueda combatir también el tema de la evasión fiscal, para que entonces podamos tener los 2 objetivos. Por una parte, tener un crecimiento económico alto, pero por otra parte, tener unos ingresos fiscales suficientes. Ya. Lic Muralles, en días pasados, el CACIF publicó un comunicado criticando la lentitud en los procesos de la gestión para las vacunas. Con un sí o con un no, ¿debe el sector empresarial jugar un papel importante en el proceso de vacunar a los guatemaltecos? ¿Debe participar, sí o no? No, es una herramienta de salud pública. Pero ¿no puede el sector privado ayudar en lo que es infraestructura, de transporte, la cadena de frío, por ejemplo, de cuidados que deba tener la vacuna?
O sea, suplir al Estado y su ineficiencia lo venimos haciendo de diferentes maneras. Creemos que la vacunación es una herramienta de salud pública que en tiempo de pandemia tiene que estar en manos del Estado. Vamos a suplir la ineficiencia de nuestro Estado, asumámosla y entrémosle, pero no es por ahí que en donde vamos a solucionar. Bueno, vamos a hablar más del tema. Lico Teo, para terminar, tomará tiempo tener datos exactos sobre la magnitud del impacto económico y social que dejará la pandemia. Uno de los sectores más difíciles de cuantificar son los trabajadores y autoempleados que laboran en la informalidad. ¿Qué mecanismos pueden implementarse en el corto plazo para mejorar las condiciones de vida de un número tan importante de personas cuyo nivel de vida decayó de forma severa como consecuencia de la crisis? Yo creo que el tema es cómo simplificar lo más posible los trámites del Estado de Guatemala. Somos un Estado pequeño, pero sin embargo somos un Estado que pone demasiada regulación en muchas de las áreas económicas. Hay que quitar esa regulación excesiva que se tiene y, por otra parte, tratar de encontrar también el espacio fiscal para poder hacer cierto tipo de alivio temporal a las personas que todavía están en una situación de crisis económica. Y creo que con eso se puede cumplir un objetivo de corto, pero también de largo plazo. Ya. Pues muchas gracias a los dos. Lic Muralles, le deseamos mucha suerte en la recuperación del turismo porque la vamos a necesitar. Lico Teo, como siempre, es un privilegio escuchar sobre su conocimiento en temas económicos. A ustedes también, gracias. Esto es Razón de Estado.